cómo poner a tiempo un automóvil Ford Fiesta, motor 1.6 litros de TDCi, Econetic. Este procedimiento aplica para los modelos 2008 al 2011. 1. Drenar el líquido refrigerante. 2. Levantar y apoyar la parte delantera del vehículo. 3. Desconectar la manguera del depósito de expansión del refrigerante. 4. Quitar los tornillos que sujetan el depósito de expansión del refrigerante. Mover el depósito de expansión a un lado. 5. Desconectar el conector del sensor de temperatura de combustible. Desconectar el mazo de cables de la cubierta superior de distribución. 6. Desmontar la cubierta superior de distribución figura 1. Desmontar la cubierta de la correa de arrastre auxiliar. Desmontar la correa de arrastre auxiliar. 7. Montar la herramienta de bloqueo del volante, figura 2. 8. Desmontar el tornillo de la polea del cigüeñal, figura 3. Desmontar la polea del cigüeñal, figura 4. Desmontar la herramienta de bloqueo del volante, figura 2. 9. Desconectar el mazo de cables de la cubierta inferior de distribución. 10. Desmontar la cubierta inferior de distribución, figura 5. 11. Montar el tornillo de la polea del cigüeñal. Figura 3. 12. Girar lentamente el cigüeñal hacia la derecha hasta que el orificio de reglaje del piñón del árbol de levas esté en posición de las 12 en punto, figura número 6. 13. Colocar la herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas, figura 7. 14. Introducir la herramienta de alineación del cigüeñal, figura 8. 15. Aflojar el tornillo del rodillo tensor, figura 9. 16. Desmontar el tornillo del rodillo tensor, figura 9. Desmontar el rodillo tensor. Desmontar el tornillo de la polea del cigüeñal, figura 3. Desmontar la herramienta de alineación del cigüeñal, figura 8. Desmontar la guía de la correa de distribución, figura 10. Desmontar el reluctor, figura número 11. Asegurarse de que el reluctor no esté dañado. 17. Apoyar el motor. 18. Desmontar el depósito de la servodirección. No desconectar las mangueras. Desmontar la herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas, figura 7. Desmontar el soporte derecho del motor y su montura. Desmontar la correa de distribución. Para realizar el montaje se debe de realizar lo siguiente. 1. Montar el rodillo tensor. Montar el tornillo del rodillo tensor, figura 9. Y apretar el tornillo a mano. 2. Colocar la correa de distribución de forma holgada en los piñones y rodillos. Nota: asegurarse de que la flecha de la correa mire hacia el sentido de giro. 3. Montar la montura del soporte derecho del motor. 4. Apretar los tornillos de sujeción de la montura del soporte del motor al motor. 5. Montar el soporte derecho del motor. 6. Apretar los tornillos y las tuercas del soporte derecho del motor. 7. Montar el depósito de la servodirección. 8. Insertar la herramienta de alineación de la bomba de combustible de alta presión, figura 12. Nota: si no hay ningún orificio en el soporte trasero, asegurarse de que los orificios del piñón y del bloque de cilindros estén alineados, figura 13. 9. Desmontar la herramienta de alineación de la bomba de combustible de alta presión, figura 12. 10. Colocar la herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas, figura 7. Nota: asegurarse de que la enchavetera del piñón del cigüeñal esté en posición de las 11 en punto. 11. Montar el reluctor, figura 11. Montar el tornillo del piñón del cigüeñal. Figura 3, y apretar el tornillo a mano. 12. Introducir la herramienta de alineación del cigüeñal, figura 8. 13. Colocar la correa de distribución. 14. Girar el rodillo tensor hacia la izquierda hasta que el índice quede alineado en la mirilla, utilizando una llave Allen, figura 14. 15. Apretar el tornillo del tensor como lo especifica el par de apriete, figura 9. 16. Desmontar la herramienta de alineación del cigüeñal, figura 8.
Desmontar la herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas, figura 7. 17. Montar la guía de la correa de distribución, figura 10. 18. Girar lentamente el cigüeñal 10 vueltas hacia la derecha. 19. Introducir la herramienta de alineación del cigüeñal, figura 8. 20. Asegurarse de que se pueda insertar la herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas, figura 7. 21. Si la herramienta de bloqueo no puede insertarse, repetir el procedimiento de montaje. 22. Desmontar la herramienta de alineación del cigüeñal, figura 8. 23. Asegurarse de que la herramienta de alineación de la bomba de combustible de alta presión pueda insertarse, figura 12. Nota: si no hay ningún orificio en el soporte trasero, asegurarse de que los orificios del piñón y del bloque de cilindros estén alineados, figura número 13. 24. Si no es así, repetir el procedimiento de montaje. 25. Desmontar la herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas, figura 7. Desmontar la herramienta de alineación de la bomba de combustible de alta presión. Figura 12. Desmontar el tornillo de la polea del cigüeñal, figura 3. 26. Montar la cubierta inferior de distribución, figura 5. Montar la herramienta de bloqueo del volante, figura 2. Montar la polea del cigüeñal, figura 4. Montar el tornillo de la polea del cigüeñal, figura 3. 27. Desmontar la herramienta de bloqueo del volante, figura 2. 28. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje. 29. Llenar y purgar el sistema de refrigeración. Es importante tomar en cuenta las recomendaciones necesarias para realizar un buen trabajo. Desconectar el cable de masa de la batería. No hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada. Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor. Hacer girar el motor en el sentido de giro normal, a menos que se especifique lo contrario. No hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones. Respetar todos los pares de apriete. En este canal, estamos comprometidos a ayudar. Si quieres saber la puesta a tiempo de tu auto, déjanos un comentario con los datos necesarios. Suscríbete.